Bueno, vamos a comenzar. Dejen ver qué comentarios previos tenía. Ya están ahora sí calificadas las 5 lecturas. Lo pueden ver en Classroom. Ya terminamos con esa actividad, entonces ya nomás nos quedan exámenes, el proyecto y bueno, unas pocas tareas que irán saliendo. Hoy se van a llevar una. El viernes tenemos el examen, ya lo he estado preparando, luego platico sobre eso. También al final de la clase platico sobre los proyectos, sobre preguntas que me han hecho de proyectos. Vamos a los temas de hoy y al final regresamos a preguntas, sobre todo preguntas de proyectos y algo del examen. Bueno, voy a presentar la pantalla. Y el tema de hoy, pues es el primero de los 3 problemas que vamos a revisar de equilibrio de fases, el más sencillo, el de equilibrio de fases para especies puras. Todavía no entramos a mezclas, eso lo haremos hasta el miércoles. Por hoy vamos a revisar qué podemos hacer cuando tenemos una sustancia pura, pero presente en diferentes fases. Bueno, el problema clásico es que esté presente en 2 fases. Y lo podemos ver en este diagrama. Este es un diagrama presión-temperatura, un diagrama clásico para una sustancia pura, en donde las líneas de fase, de separación de fase, pues nos separan la fase sólida de la fase líquida, de la fase vapor. Las conocemos como las líneas de coexistencia y es precisamente sobre esas líneas donde ocurren los equilibrios. Al final de una de ellas, recuerden, está el punto crítico. Y bueno, este es solamente un ejemplo a un volumen específico. Obviamente, para una sustancia pura hay toda una familia de estas gráficas bidimensionales que nos formaría una serie de superficies tridimensionales que veríamos cómo se comportan las fases en función de presión, volumen y temperatura. Entonces, bueno, aquí lo importante ahora para nosotros es que sobre estas líneas de coexistencias es donde tenemos los equilibrios. Por ejemplo, sobre esta línea que estoy marcando tendríamos el equilibrio líquido-vapor, o acá estaríamos teniendo el equilibrio sólido-líquido. Nuestro objetivo entonces es desarrollar un criterio de equilibrio, así como la temperatura es el criterio de equilibrio térmico y la presión es el criterio de equilibrio mecánico, pues vamos a desarrollar un criterio de equilibrio químico. La segunda ley es la respuesta. La segunda ley es la respuesta a esta pregunta porque ya vimos en capítulos anteriores que la entropía tiene que ver con la direccionalidad de un proceso y pues precisamente la direccionalidad quien nos dice si algo sucede o no sucede. Entonces también nos responde la pregunta si el equilibrio sucede o no sucede. Entonces, pues debería de ser la segunda ley, y en particular la entropía, quien nos responda, quien nos resuelva más bien el problema del equilibrio. Pero hay un gran pero, que quien te da esa respuesta es la entropía del universo. Y tener que calcular entropías del universo en cada problema, eso se vuelve muy problemático, muy latoso, sobre todo porque necesitas mucha más información de la que al final vamos a necesitar para resolver un problema de equilibrio. Necesitamos
toda la información sobre los alrededores inmediatos, los alrededores lejos de nuestro sistema para poder resolver esa pregunta. Entonces, ya en la práctica, hacer cálculos de entropía para ver si un estado de equilibrio existe o no existe, se vuelve muy pesado, también matemáticamente muy pesado. Es inconveniente porque tendríamos que hacer entonces cálculos de entropía para todo el universo. Y el problema es que tendríamos que tener muy bien caracterizados los alrededores, no nada más tu sistema. Es por eso que desechamos la entropía como opción para hacer cálculos de equilibrio. ¿Qué nos queda? Lo que nos queda, y ahorita vamos a demostrar que sí funciona, es la energía de Gibbs. La energía de Gibbs tiene una ventaja, que en su definición combina la primera ley con la segunda ley. Entonces ahorita nos vamos a dar cuenta con un desarrollo sencillo para un sistema sencillo, pero al final, como lo hemos dicho en muchos otros temas, ese resultado se puede aplicar para sistemas más complejos. Vamos a demostrar que la energía de Gibbs funciona, nos va a funcionar como criterio de equilibrio sin tener que hacer balance para los alrededores o determinación de entropía de los alrededores para tener la entropía del universo, sino simplemente calcular energías de Gibbs del sistema. Mira, vamos a platicarlo para el problema más sencillo. Sistema cerrado, una especie pura, en equilibrio mecánico y térmico, que quiere decir que está a temperatura y presión constante, y solamente hay trabajo del tipo PdB. Es un problema muy sencillo, podríamos llegar a los mismos resultados con un problema más complicado, pero los resultados serían los mismos. Entonces, haciendo el balance de primera ley, los cambios, ignorando efectos de energía cinética potencial también, los cambios de energía interna en el sistema pues, se pueden deber a una fuente de calor o un flujo de calor o un trabajo hecho a favor o en contra del sistema. Y como acabamos de decir que nos vamos a limitar solamente a trabajos del tipo PdB, pues podemos sustituir menos P dB I. La I es el subíndice que vamos a estar utilizando de ahora en adelante para indicar que estamos trabajando sobre una especie pura en particular. Sobre una especie en particular. En este tema solo hay una especie presente, pero más adelante podremos estar hablando de diferentes especies y el contador I nos va a decir a cuál nos referimos. Como estamos en equilibrio mecánico, pues es un problema a presión constante. Como estamos en equilibrio mecánico, entonces dp es igual a 0. Entonces, fíjense, vamos a hacer aquí un truco matemático que no nos afecta en nada. Vamos a restar bdp del lado derecho de la ecuación. Que el dp es 0, entonces no me afecta ni mucho. Tenía dq, tenía menos pdb y le estoy restando menos bdp. ¿Para qué lo hago? Para este par de términos poderlo escribir como menos diferencial de P por B. Y ese detalle pequeño me va a permitir reescribir la ecuación en función de energía de Gibbs. ¿Sí? Bueno, dq menos P de B es diferencial de H. ¿Sí? Es la definición de entalpía. Entonces mi balance se reduce a que la diferencial exacta de entalpía es igual a la diferencial inexacta de calor. Bueno, hasta aquí dejamos la primera ley. Luego nos acordamos de la segunda ley. La segunda ley nos dice que los cambios de entropía siempre aumentan o por lo menos se mantienen en cero si el sistema es reversible respecto a la relación de Q sobre T. Entonces, esta desigualdad yo la puedo reacomodar, bueno, de mi balance de energía. Para este problema me di cuenta que dq lo puedo sustituir por dh y la desigualdad entonces la puedo separar como dh menos tds. Voy a juntar t por ds, voy a pasar todos al lado derecho de la ecuación y del lado izquierdo voy a dejar
el cero. Entonces encuentro, combinando las dos ecuaciones, que la relación de H menos TdS tiene que ser menor, o por lo menos para procesos reversibles, igual a cero. ¿Sí? Y aquí está lo que quería lograr, que lo que queda del otro lado de la desigualdad es la definición de energía de Gibbs. Bueno, antes de eso, el equilibrio térmico requiere que estemos a una temperatura constante de T0. Entonces, yo voy a, de nuevo, le puedo restar S de T para escribirlo en forma de diferencial de TdS. No me afecta porque estoy en equilibrio. Y ahora sí es cuando este diferencial de H menos el diferencial de TS, no solamente el diferencial de TdS, sino completo el de TS, es la definición de la energía de Gibbs. Pero recuerden, todo esto es cierto porque estamos en un problema de equilibrio, temperatura constante y presión constante. Y entonces ahora sí es cuando puedo sustituir la propiedad termodinámica derivada que presentamos hace algunos días y que, bueno, ustedes ya lo conocen de otros cursos, que es la energía de Gibbs. La energía de Gibbs se define como la entalpía menos el producto TS. Aquí está cuando les decía que combina primera ley, entalpía, dentro de la entalpía está U, y combina la segunda ley, bueno, ahorita lo acabamos de ver, ese producto TS se separó de la definición de la entropía. Bueno, entonces aquí llegamos. Llegamos a una expresión que nos dice que en cualquier problema de equilibrio, el diferencial de G a temperatura, en equilibrio, a temperatura constante y presión constante, tiene que ser menor que cero, o por lo menos igual a cero. Recuerden, igual que en segunda ley, el igual va a aplicar para los procesos reversibles y el menor que va a aplicar para los procesos reales o irreversibles. La T y la P nos recuerdan que solo es válido a temperatura y presión constante, que son los criterios de equilibrio térmico y mecánico. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es, para un proceso espontáneo, la energía de Gibbs de un sistema a presión y temperatura constante siempre disminuye, o por lo menos se mantiene igual, pero nunca aumenta. Si ustedes en sus cálculos de un sistema detectan o calculan que el diferencial de G aumenta, quiere decir que es un sistema que no va a alcanzar el equilibrio. ¿Sí? El equilibrio solamente se alcanza cuando disminuye, cuando la energía de Gibbs se minimiza. ¿Sí? Entonces el equilibrio se produce a la mínima energía de Gibbs. ¿Cómo lo podemos aplicar en un problema? Vamos a ver el problema también más sencillo, el de dos fases. Tengo sustancia pura en fase alfa y en fase beta. Fase alfa se la pueden imaginar como la fase líquida y fase beta se la pueden imaginar como la fase vapor. Bueno, pues yo puedo desarrollar para una especie pura mi energía de Gibbs en dos partes. La suma de las dos fases me da la energía de Gibbs total. Entonces los moles de la sustancia presente en fase alfa por la energía de Gibbs específica en fase alfa, más los moles en fase beta por la energía de Gibbs específica en fase beta, me va a dar mi energía de Gibbs total. En eso se refiere al número de moles. Bueno, esta es la definición de Gibbs. La diferencial es la que es criterio de equilibrio, la que tiene que ser menor o igual a cero. Voy a desarrollar el diferencial de esta ecuación. El diferencial de NG en alfa más NG en beta se separa en cuatro partes. N por DG, G por DN para alfa, N por DG y G por DN para beta. Como ven en esta ecuación, a dos de los cuatro términos le asignaron el cero, ¿sí? Dicen, esto es cero y esto es cero. ¿Por qué? Porque, piénsenle tantito a ver, ¿por qué los diferenciales de G son cero
pero los diferenciales de n no. Parte de la respuesta, piénsenle, tiene que ver con que G es una propiedad termodinámica y n no es una propiedad termodinámica. Mira, la razón está en esta frase. El equilibrio es a temperatura y presión constante. Ya están muy bien definidas. Y la regla de las fases de Gibbs nos dice que para una sustancia pura, cuando dos sustancias están bien definidas, el resto de las propiedades termodinámicas ya también quedan fijas, no pueden ser cualquier valor, es uno solo. Por lo tanto, a presión y a temperatura constante, DG es cero. Gi alfa y Gi beta son constantes. El diferencial de Gi alfa y diferencial de Gi beta son cero, ¿sí? Tienen un solo valor, entonces no puede haber diferencia entre una G inicial y una G final si estamos en equilibrio, ¿sí? No tiene sentido. Por lo tanto, es esta la razón por la que el primer elemento y el segundo elemento son ceros. Lo que sí, para alcanzar el equilibrio, puede haber un intercambio de masa. Y esto es lo que observamos en esta ecuación. Puesto que tenemos un sistema cerrado, que era el problema sencillo, y las moléculas no pueden salir de este sistema, lo que sí puede haber es intercambio de moléculas de una fase a otra. Pero si la fase beta pierde un mol o una molécula, la gana necesariamente la fase alfa. Entonces, matemáticamente, el diferencial de n en la fase alfa tiene que ser el negativo del diferencial de n en la fase beta, o viceversa, como prefieran escribirlo. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Pues lo vamos a aprovechar para, en vez de tener dos diferenciales, pues escribir mi ecuación en función de un solo diferencial. Aquí se decidió escribir en función del diferencial beta, lo pude haber escrito en función del diferencial alfa, eso no es ningún problema, solamente me hubiera quedado alfa menos beta, pero eso es lo de menos, ni siquiera sabemos quién es alfa ni quién es beta. Entonces, llegamos a una expresión en donde la diferencia de las energías de Gibbs por los diferenciales de moles tiene que ser menor o igual a cero. A partir de esta ecuación se puede inferir cómo responden las especies de un sistema para acercarse al equilibrio, y tenemos dos situaciones que podemos analizar. Consideremos un sistema que inicialmente tiene está presente en ambas fases, en la alfa y en la beta. Si se lo quieren imaginar, piensen en un pistón cerrado, un sistema cerrado, un recipiente rígido cerrado, y tenemos agua líquida y tenemos agua vapor a una temperatura y una presión. No sé qué temperatura, no sé qué presión. Por lo tanto, es posible que la G de la beta sea más grande que la G de la alfa. Si esto es cierto, entonces el diferencial de n beta tiene que ser menor que cero para satisfacer la desigualdad. Físicamente, ¿eso qué quiere decir? Que se va a transferir agua de la fase beta a la fase alfa, de líquido a vapor o de vapor a líquido, como quieran pensarlo, como le hayan asignado la alfa y la beta, lo que baja la energía de Gibbs del sistema. Pero esta transferencia va a ocurrir hasta que solo tengamos fase alfa. Esto es un problema, por ejemplo, de que se está condensando. Se está condensando el agua, o se está evaporando el agua. El contrario, si Gi alfa es más grande que Gi beta, al final solamente vas a tener beta en el equilibrio, ¿sí? Pero ¿dónde está el equilibrio? ¿Puede haber equilibrio en donde tenemos las dos fases? Sí. Quizás a otra temperatura y a otra presión, si las energías de Gibbs de ambas fases son iguales, entonces tenemos una igualdad y el sistema no tiene el impulso para cambiar y representa el equilibrio. Y entonces en el equilibrio, bajo esta condición, voy a tener presente alfa y voy a tener presente beta. Entonces no tengo más que tres opciones: sistemas en equilibrio donde al final solamente tengo líquido, sistemas en equilibrio donde al final solamente tengo vapor, sistemas en equilibrio donde al final tengo un poco de vapor y un poco de líquido, tengo de ambos, ¿sí? Esta ecuación se va controlando en función de los valores de G, qué es lo que puede suceder y qué valores va a tomar G beta y G alfa
pues dependen de la temperatura y de la presión de tu sistema. Por lo tanto, el criterio de equilibrio es cuando la energía de Gibbs es menor, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a tener equilibrio? Cuando G de la fase alfa sea igual a G de la fase beta. Y por fin encontré una ecuación, un criterio de equilibrio. Recuerden que esta ecuación, la clase anterior, simplemente tenía un signo de interrogación en la fase alfa y no sabía otro signo de interrogación en la fase beta y no sabía qué propiedad me iba a permitir determinar si si tenía equilibrio químico o no. Ahorita en estos minutos de plática nos dimos cuenta que podría haber sido la entropía, pero necesitaba cálculo de entropía para el universo y entonces hicimos algo para que sea la energía de Gibbs. Otro detalle, observe la similitud de estas ecuaciones con la de equilibrio térmico y equilibrio mecánico. Pues en el térmico en vez de G tenemos temperaturas, y en el mecánico en vez de G tenemos presiones. Son ya tres ecuaciones similares con las cuales podemos hablar de tres tipos de equilibrio. Pero no nos engañemos, porque si para la temperatura y para la presión tenemos termómetros y manómetros, para energía de Gibbs obviamente no existe un medidor de energía de Gibbs. Entonces aquí está el gran problema de esta unidad: ¿cómo lo voy a determinar? Ahorita lo único que hicimos es darnos cuenta que tenemos que hacer cálculos de la energía de Gibbs para determinar el equilibrio químico, pero no hemos dicho nada de cómo se hace. Y que si lo que se hace no va a funcionar. En Classroom les dejé un escrito que sale del Koretsky, son 2 o 3 hojas, que explica qué papel juega la energía y la entropía en el equilibrio de fases. Bueno, ahorita se los muestro en Classroom para que después lo lean, pero básicamente lo que nos explica Koretsky en esas hojas es lo siguiente. Vean, esta línea que estoy sobreescribiendo en verde es el comportamiento clásico de la entalpía de una sustancia pura. Luego, esta línea que estoy sobreescribiendo en rojo también es el comportamiento clásico para una sustancia pura, pero del producto temperatura por entropía. Una generalmente es una línea recta, otra es una curva. Obviamente ambas son cero cuando obtienen a cero cuando la presencia de materia es prácticamente inexistente, pero es una función de la cantidad de A en el vapor respecto a la cantidad total de la sustancia A, es decir, están pensando en gases, es una función de la calidad. Pero G es H menos TS, entonces ustedes a la curva verde le restan, a la recta verde le restan la curva roja, el resultado va a ir siendo esta línea azul, ¿sí? Esta línea azul es la suma de las dos líneas de arriba y es la propiedad derivada llamada energía de Gibbs. Y vean cómo presenta ese mínimo que hemos hablado en las diapositivas anteriores. En ese punto es donde se podría alcanzar el equilibrio. En ese punto el diferencial de G, para la sustancia I es 0. Y este par de flechas, la explicación que nos da Koretsky es que nosotros podemos llegar al equilibrio por dos direcciones, sí, o sea, ambas por la izquierda o por la derecha, pero ambas implican al encontrar el valor mínimo de una función. Entonces, matemáticamente de eso se trata este tema, encontrar el valor mínimo de la función G, y ahí será el equilibrio. Pero bueno, también muy interesante ver cómo matemáticamente ese es el resultado de
la suma, bueno, la resta de ese par de funciones h y ts. Dejen, voy rápido a Classroom, y si se van al capítulo 8, en la sección que se llama equilibrio de fase para especies puras, bueno, el primer archivo es el PDF que estoy platicando ahorita, y el segundo PDF es el que les recomiendo que lean, la explicación que da Koreski del papel que juega la energía y la entropía, y que nos demuestra que el equilibrio se alcanza en un mínimo para la energía de Gibbs. Bueno, vamos a lo práctico, a cómo poder aplicar este conocimiento. Y para sustancias puras, esto se hace con una ecuación que yo estoy seguro que ustedes conocen, que es la ecuación de Clapeyron. Posiblemente ustedes la conocen de otros cursos de termodinámica, como la ecuación de Clausius-Clapeyron. No es lo mismo, pero una se deriva de la otra. La ecuación general, la que primero vamos a hablar, es la ecuación de Clapeyron. Y ya una ecuación específica para un problema específico es la de Clausius-Clapeyron, que posiblemente es la que han utilizado alguna vez. Bueno, ¿cuál es el origen o la razón, el pretexto o la importancia también de esta ecuación de Clapeyron? De la regla de fases de Gibbs sabemos que presión y temperatura no son independientes para una especie pura, ¿sí? Para una especie pura que existen dos fases, son independientes si la especie pura existe en una sola fase, pero en dos fases no. Una depende de la otra. Y ustedes lo saben desde hace mucho, desde el principio de este curso, cuando para buscar un dato en la tabla 4 del Cengel para agua, pues buscaban una temperatura o buscaban una presión, pero no buscaban presión ni temperatura. En un punto de saturación nada más necesitaban un dato, presión o temperatura. Bueno, pues ahora queremos desarrollar una expresión que relacione la presión a la que pueden coexistir dos fases con la temperatura. Es decir, pues una ecuación que me pudiera construir parte de esas tablas 4 y 5 del Cengel, pero para cualquier sustancia. Entonces esa es la ecuación de Clapeyron. Esa ecuación nos va a permitir, por ejemplo, saber cómo cambia la presión de saturación con la temperatura. Antes de eso, veamos una representación gráfica del equilibrio. Si yo grafico G contra T, voy a tener zonas, esta zona en gris, en donde solamente existe la fase alfa. Y aquí abajo hay zonas, también la parte gris, en donde solamente existe la fase alfa. Pero si aumento un poco la energía de Gibbs a diferentes temperaturas, voy a tener zonas en donde solamente existe la fase en beta, que son las zonas en blanco. Aquí también es posible tener solo beta, pero hay que bajarnos en la energía de Gibbs. Pero ahí tendremos solamente fase beta. Es decir, todo el área en gris tenemos fase alfa, toda el área en beta tenemos fase beta. ¿Dónde coexisten las alfa y beta? Solo sobre esta línea que se llama, bueno, ya lo había presentado en otra gráfica, solamente en las líneas de coexistencia. Solamente alguno de estos puntos que estoy marcando es posible que exista un equilibrio de dos fases de alfa y beta. Si separo esta línea, pues tendría, aquí está la línea de coexistencia en función de la presión y de la temperatura. En la línea de coexistencia, G de la fase alfa es igual a G de la fase beta, ¿sí? Si yo quiero calcular un diferencial de G, pues a G de la fase alfa le tendré que sumar un pequeño diferencial de G en la misma fase alfa, y G en la fase beta también le tendré que sumar este pequeño diferencial de G en fase beta. También voy a aprovechar de esos detalles matemáticos de diferenciales para obtener la ecuación de Clapeyron. Entonces, la intersección de las dos superficies, la llamada línea de
coexistencia, pues representa la única zona, las únicas condiciones en donde pueden coexistir la fase alfa y beta. A la izquierda de la línea de coexistencia tenemos solamente beta, a la derecha tenemos solamente alfa, ¿sí? Pero si se dan las condiciones de presión y temperatura, tendré alfa y beta en equilibrio. Si conocemos la temperatura y la presión de equilibrio de nuestro problema, o la que quisiéramos saber, tener información, nos gustaría poder calcular cuánto debería de cambiar la presión para cualquier cambio de temperatura. Estoy en equilibrio, y si muevo un poco la presión, no, más bien, si lo platico de esta otra forma, si muevo un poco la temperatura, ¿qué tanto se cambia la presión para seguir en equilibrio? ¿Sí? Sí, es como brincar de renglones. La pregunta que estamos haciendo, o el problema que estamos planteando, es como brincar de renglones en la tabla 4 del Cengel, o en la tabla 5 del Cengel. En la tabla 4 es si cambio de temperatura, y en la tabla 5 es la misma pregunta, pero si cambio de presión. Pero si cambio de presión o si cambio de temperatura, ¿cuál va a ser la nueva temperatura o presión para que el sistema se mantenga en equilibrio? Eso es el pretexto para llegar a una ecuación que nos permita calcularlo y que finalmente va a ser la ecuación de Clausius. En las líneas de coexistencia de su momento vimos que GI alfa más DGI alfa pues es GI beta más DGI beta, pero el criterio de equilibrio es que las G sean iguales. Por lo tanto, la única posibilidad de que esto siga siendo válido en una línea de coexistencia es que también las diferenciales de G sean válidas. Y voy a tomar esta ecuación y voy a sustituir aquí adentro y aquí adentro la definición de G. Aquí está, la definición de G es B de P menos S de T para alfa es igual a B de P menos S de T para beta. Bien, tengo diferenciales de presión, diferenciales de temperatura, los separo y los despejo de forma que me quede dP sobre dt. Al hacer eso, pues del otro lado de la ecuación me queda un diferencial de entropías en el numerador y un diferencial de volúmenes específicos en el denominador. Diría, aquí ya tengo la ecuación que me permite saber cómo cambio la presión si cambio la temperatura, pero no la quiero dejar en función de entropías. No puedo, o me es muy difícil calcular entropías. ¿Tengo alguna opción? Aprovechemos de nuevo el criterio de equilibrio para quitar esas entropías. G es H menos TS. ¿Sí? Entonces H menos TS para alfa tiene que ser igual a H menos TS para beta. Y entonces puedo despejar una diferencia de entropías, que es lo que me está dando lata en la ecuación anterior. Despejo la diferencia de entropías y esa diferencia de entropías es una diferencia de entalpías entre T. Medir entalpías, eso sí es mucho más sencillo que medir entropías. Y entonces sustituyo entalpía sobre T en vez de entropías. ¿Y cómo me queda la ecuación? Delta H sobre T entre delta B. Y esta es la famosa ecuación de Clapeyron. Si yo conozco la entalpía de la fase alfa y la fase beta, si yo conozco los volúmenes específicos en fase alfa y fase beta, y sé a qué temperatura teníamos nuestro equilibrio, yo puedo conocer cómo cambia la presión cuando cambia la temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, para los cálculos de H, yo podría usar capacidades caloríficas, pero también podría usar las ecuaciones para cálculo de entalpías reales que vimos en clases anteriores. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos diferentes herramientas para calcular deltas H, incluso también para calcular delta B. Hay que ver si tenemos información experimental o tendremos que involucrar alguna ecuación de estado. Pero en principio, independientemente de cómo le vayas a hacer para resolver tu problema, el problema está resuelto con la ecuación de Clapeyron, que al final es una combinación de nuevo de primera ley con segunda ley.
Entonces, relaciona la pendiente de la curva de coexistencia con la entalpía. Hay que calcular entalpías y con cambios de volumen hay que calcular el cambio de volumen de la transición de fases. Lo que andaba buscando nos dice el diferencial de P que es necesario para mantener el equilibrio cuando se presenta un cambio de temperatura dado por un diferencial de T. Y pues aquí se acabaría el tema de ecuación de Clausius. Ahora sí, resuélvanla como puedan, resuélvanla de la mejor forma posible, con cálculos de entalpías reales, con el uso de ecuaciones de estado reales. Entonces, ¿qué es lo que ustedes conocen como ecuación de Clausius-Clapeyron? Pues es una solución a esta ecuación, pero una solución sencilla, ¿sí? Sencilla en el sentido de que lo vamos a resolver con gases ideales. Nos vamos a ir al caso más simple. Bueno, antes de eso, para que la ecuación de Clapeyron se convierta en ecuación de Clausius-Clapeyron, ya nos vamos a ubicar en un caso real, que es el equilibrio líquido-vapor. Si se fijan, Clapeyron habla de alfa y beta, es decir, esto es general, vale para sólidos, para líquidos, para gases, para diferentes fases sólidas, para diferentes fases líquidas, para cualquier sistema en general. Entonces vamos a resolver un problema en particular en donde alfa sea líquido y beta sea vapor. Esa es la primera suposición, digo, ese es el caso que vamos a resolver. Y al tratar de resolverlo vamos a tener que hacer tres suposiciones. La primera es que el volumen específico del líquido es muy pequeño comparado con el volumen específico del vapor. ¿Se fijan? Aquí tenemos un delta V y hay un doble trabajo de calcular volúmenes específicos. Podemos decir, el del líquido es muy pequeño, el del vapor es muy grande. Quito el del líquido y me quedo con el del vapor. Y el del vapor lo resuelvo con gases ideales. Dos suposiciones que me simplifican mucho mi ecuación de Clapeyron. Entonces, el volumen del líquido es muy pequeño respecto al volumen del vapor, tanto que lo suponemos cero. Y el volumen específico del vapor, pues RT sobre P. Entonces, la ecuación de Clapeyron se convierte en diferencial de la presión. Ya estamos hablando de la presión de saturación. Respecto a T, es la presión de saturación por delta H de vaporización entre RT al cuadrado. ¿Sí? Eso sucedió cuando sustituyo gases ideales y cuando elimino el volumen específico. PR y una de las T salió de la ecuación de gases ideales. Separando variables, pues puedo dejar del lado izquierdo presiones y del lado derecho temperaturas, y entonces pues integro de un lado para presión e integro del lado izquierdo para presiones, derecho para temperaturas. Esta ecuación, así como está, sin integrar, ya es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ahorita si ustedes se pusieron a buscar, a recordar cuál es la ecuación de Clausius-Clapeyron, quizás lo primero que les aparece es la ecuación ya integrada. Siendo estrictos, la ecuación sin integrar, es decir, esta es la que originalmente se presenta como la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pero todavía vamos a hacer algo para integrarla. Solamente que para integrarla hay otro problema. Delta H es una constante respecto a la temperatura o es una variable. Estrictamente es una variable. Pero entonces aquí viene nuestra tercera simplificación. Vamos a resolver suponiendo que ese delta T es muy pequeño y por lo tanto el delta H de vaporización lo podemos considerar constante. Bueno, entre esta ecuación y nuestra ecuación simplemente hay una reescritura. En muchos libros de esta forma aparece la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pero vamos a lo que les decía. La tercera suposición que vamos a hacer es que el delta H de vaporización no depende de la temperatura. Esta ecuación nos da buenos resultados si temperatura 1 está muy cercana a temperatura 2, pero conforme se empiezan a alejar temperatura 1 de temperatura 2, la ecuación es muy mala. Y es muy mala por dos razones principalmente, por la suposición 2 y por la suposición 3. A mayor delta T
Esto no es una constante. A mayor delta T, también hay el riesgo de alejarnos de la zona de gases ideales. Quizás la única suposición que implica menos problemas, que generalmente es cierta, es la de que el volumen del líquido sea pequeño. Pero bueno, si estás en el caso de un delta T pequeño, en zonas de baja presión, de alta temperatura, pues esta es lo que conocen casi todo el mundo como la ecuación de Clausius-Clapeyron y les permite calcular una presión de saturación. Si yo tengo un punto conocido, presión de saturación 1 a temperatura 1, conozco el delta H de vaporización de mi sustancia, esta es una constante y me pregunto cuál sería la presión de saturación a esta otra presión, pues ya nomás despejo la nueva presión de saturación. Con todos los peros que aquí le pusimos, volumen líquido despreciable, gas ideal y entalpía de vaporización constante, pues aquí viene una primera solución a la ecuación de Clapeyron, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron, que estoy seguro que ustedes ya la conocían. En la práctica la utilizamos muy poco. La ecuación de Clapeyron, su origen es primera y segunda ley, pero la dificultad de resolverla, porque pues aquí la resolvimos fácil, pero para un caso bastante idealizado. Entonces, en la práctica utilizamos muy poco las ecuaciones de Clausius-Clapeyron. ¿Qué es lo que en la práctica realmente utilizamos con buenos resultados para tener el mismo tipo de información? Es una ecuación que espero que también ustedes conozcan, una ecuación semiempírica que se llama la ecuación de Antoine, ¿sí? La ecuación de Antoine es una opción semi-experimental que tenemos para reportar presiones de saturación de diferentes sustancias a diferentes temperaturas, y lo único que yo necesito son los parámetros de Antoine, que son tres, generalmente conocidos como la B, la C de Antoine. En muchos libros de termodinámica, en muchos libros de fisicoquímica, en libros como manuales como el Perry, encontramos tablas muy completas de parámetros de Antoine. Y Antoine da mucho mejor resultado que Clausius-Clapeyron porque el origen de la A, B y C es un experimento. Alguien hizo el experimento para ver cuáles son los mejores parámetros que ajustan la relación entre presión y temperatura. Entonces, prácticamente con Antoine estamos obteniendo valores reales de presión de saturación. Aquí, también lo que quiero constatar es que la ecuación de Antoine en su estructura matemática es muy parecida a la ecuación de Clausius-Clapeyron. Fíjense, esta es la de Clausius-Clapeyron reescrita. Logaritmo de presión de saturación es igual a una constante, que en Antoine sería la A, menos, coincide en el menos, delta H de evaporación entre RT. Entonces, en el CB más T, el B entre C más T, se ajustan al delta H sobre RT. Eso es lo que hacen más o menos Antoine, ¿sí? Entonces Antoine lo que hizo es tomó la idea de Clapeyron, la forma de la ecuación, e hizo experimentos y trató de ajustar sus experimentos a la forma de ecuación de Clapeyron y encontró una ecuación muy sencilla, muy cómoda, y le funcionó para encontrar presiones de saturación. Y esto es lo que realmente en la práctica utilizamos mucho para buscar presiones de saturación de muchas sustancias. Porque ahorita dice mucha referencia a las tablas 4 y 5 del Zengel, pero son para el agua, para una sustancia, una de cientos de sustancias con las que podríamos trabajar, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta que de hoy en adelante vamos a utilizar mucho la ecuación de Antoine. Y no tanto la de Clausius-Clapeyron. La de Clausius-Clapeyron ya prácticamente con estos ejemplos que voy a mostrar en un momento, vamos a cerrar el tema. Pero sí considero importante hacer notar que es el balance, es el desarrollo de ecuaciones, es la ecuación que inspira a la ecuación de Antoine.
Aquí tengo dos ejemplos muy simples del uso de las ecuaciones de Clapeyron. Esta primera ecuación, este primer problema nos dice, mediante la ecuación de Clapeyron, estime el valor de la entalpía de vaporización del refrigerante 134A a 20 grados centígrados. Entonces, puedo despejar la entalpía de vaporización y me queda temperatura por volumen de vaporización de P sobre dt. El volumen de vaporización no es necesario en este caso ignorar el volumen de líquido. ¿Por qué? Porque tengo tablas del refrigerante y aunque es muy pequeño, pues si tengo el dato, pues hago el cálculo, ¿sí? Aquí está el cálculo de la diferencia de volúmenes. Delta P, eso sí, no tengo una función matemática de presión, una curva de P contra T. Entonces voy a hacer una aproximación con delta P, es decir, la presión de saturación a 24 grados menos la presión que me preguntan a 16 grados entre delta T. Esta ecuación quizás sí hay algo de error, pero al ser 24 y 16 temperaturas relativamente cercanas, solamente 8 grados, pues el error es pequeño, como lo veremos en los resultados finales. Entonces, más que derivar para una curva, calculamos un par de deltas P, lo sustituimos en la ecuación, tenemos el delta B, tenemos la temperatura del equilibrio, este es un factor de conversión, y encontramos que la entalpía de vaporización es de 182.4 con Clapeyron. El valor tabulado, el valor real experimental de 182.27, de 182.27 a 182.40, pues ven que para este problema el resultado es bastante bueno, ¿sí? Sobre todo tuvimos información a deltas P, deltas T relativamente pequeñas, ¿sí? Entonces, aquí sí funcionó la ecuación de Clapeyron, pero fue más bien lo que utilizamos Clapeyron más que Clausius-Clapeyron. En este segundo ejemplo nos dicen estime la presión de saturación del mismo refrigerante, pero a menos 50 grados Fahrenheit, con datos disponibles en tablas. Fíjense, nos piden a menos 50 grados, pero cuando vamos a las tablas, nada más hay datos hasta menos 40 grados. Entonces, por eso no lo respondemos de tablas, por eso tenemos que utilizar Clausius-Clapeyron y lo que vamos a hacer con Clausius-Clapeyron pues es una especie de interpolación. Entonces, de tablas a menos 40 grados yo tengo presión 1, temperatura 1, y entalpía de vaporización, también más o menos a menos 40 grados, no a menos 50, pues usamos el valor a menos 40, buscamos nuestra R adecuada y despejamos la presión, 5.56. El valor real, 5.50, vean, aquí la diferencia es mayor respecto al problema anterior, pero también fue una buena opción, ecuación de Clausius-Clapeyron. De nuevo, ¿dónde está el secreto de que haya sido una buena opción? Presiones relativamente, más bien temperaturas relativamente bajas, ¿sí? Ya la presión, pues son sus presiones de saturación, pero sobre todo para la cuestión del gas ideal, esas 410, esos 420 grados Rankine son, para el refrigerante, pues son presiones que lo acercan a un comportamiento ideal, ¿sí? Ya veremos más adelante con otros gases, sobre todo gases de combustión a diferentes presiones, sobre todo, que no podemos utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron y con lo que les decía, tenemos que utilizar las ecuaciones de Antoine. Bueno, ahí también en el Classroom subí esos ejemplos. Aquí quedaron ejemplos de la ecuación de Clausius-Clapeyron y ese par de ejemplos que están muy sencillos. Hoy se llevan una tarea que es para que me la entreguen el miércoles y tiene que ver con lo que platiqué hoy. Quiero que a mano, es muy importante para evitar el copy-paste, me contesten estas preguntas que sirvan una especie de recordatorio. ¿Qué es la ecuación de Clapeyron y para qué sirve? Ya lo platicamos, ustedes simplemente estructuran una
una respuesta bien hecha, bien armada, que sea clara. ¿Cuál es la ecuación de Clausius-Clapeyron y para qué sirven? Ya también lo contestamos hoy. ¿Cuál es la diferencia entre Clapeyron y Clausius-Clapeyron? Ya lo platicamos, nada más lo quiero por escrito con su puño y letra, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de Andrew y para qué sirve? También ya la presentamos la clase de hoy. Solamente quiero que la repasen escribiéndola para esta tarea. Y quiero que que me investiguen de otro par de ecuaciones que estoy seguro que ya conocen de sus cursos también de química o físico-química, que recuerden cuál es la ecuación de Raoult y para qué sirve, y cuál es la ley de Henry o la ecuación de Henry y para qué sirve. Estas ecuaciones de Raoult y de Henry aparecen en los próximos temas, en las próximas clases, ya que estamos hablando de mezclas. Entonces, el objetivo de esta tarea es simplemente que recuerden ecuaciones que estoy seguro que ya habían oído nombrar en otros cursos, básicamente Clapeyron, Clausius-Clapeyron, Antoine, Raoult y Henry. Piénsenlo y van a ver que no es la primera vez que escuchan todos estos nombres. Entonces, revisen para qué sirve cada una de sus ecuaciones y ya irán viendo cómo aparecen en este curso. Y con esto terminamos la primera parte de los 3 problemas de esta unidad de equilibrio, la parte de equilibrio de fases de sustancias puras. El miércoles estaremos en el problema de mezcla, ¿sí? Ya tenemos muchas sustancias, aunque en una sola fase, ¿sí? Y al final, ya la próxima semana, yo creo que andaremos en el problema de muchas fases y muchas sustancias, y ahí van a aparecer las fugacidades y los coeficientes de fugacidad. Bueno, ¿preguntas sobre el tema de hoy? Bueno, no hay preguntas. Respecto a los proyectos, estuve recibiendo en fin de semana muchos mensajes para que revisara detalles de sus proyectos. Al final ya no pude ir a revisar esos proyectos prácticamente todo el fin de semana entre otras ocupaciones con el resto de los cursos. En termodinámica se me fue con preparar el examen del viernes. Me la pusieron difícil para preparar el examen. ¿Y por qué digo que me la pusieron difícil? Porque en el primer examen detecté muchos indicios de copia entre ustedes, entonces dije, no, quiero evitarlo en el segundo examen, y entonces por eso me puse a preparar un buen examen para evitar todo eso que encontré y no llegar al punto de tener que ponerme a anular exámenes, porque de veras a veces era prácticamente el copy y paste lo que encontré. Entonces, por eso le dediqué mucho tiempo al segundo examen. Pero espero ya hoy ponerme a revisar todos esos proyectos que me pidieron que les diera una revisada. Obviamente lo que voy a hacer, no lo voy a calificar, no porque lo revise hoy, y diga está bien o van bien, pues quiere decir que ya me fijé en todos los detalles que me tengo que fijar. O sea, no voy a calificar hasta que entreguen, pero sí voy a tratar de detectar si hay cosas graves. Ya las cuestiones de presentación, que al final van a contar mucho en la calificación, pues de eso no diré nada hasta que hagan la entrega final. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta que tengan que hacer sobre sus proyectos? Buenos días, profesor. Sí tenemos algunas dudas, lo que somos el equipo del cero absoluto. Dime. Bueno, en lo que es el ejercicio 2, se trata de acondicionamiento de aire y lo que estamos haciendo es un calentamiento simple. Pero nuestra primera duda es que en los ejercicios que nos muestran que son parecidos al Sengel,
Ellos tratan lo que es la parte del vapor de agua como si fuera saturado todo el tiempo, pero haciendo el cálculo de la presión y de la temperatura del vapor de agua, vemos que es sobrecalentado. Entonces no sé si tengamos que tomar el valor de sobrecalentado o seguir lo que hace el Sengel. ¿Y el Sengel hace cálculos de saturado aunque sea sobrecalentado? ¿O a Sí, ustedes su problema les da sobrecalentado y a ellos no? sí lo hacen que sea sobrecalentado, pero es muy poca la diferencia, bueno, porque los cambios bueno, las temperaturas que utilizan son muy pequeñas y nosotros pues no, tenemos que calentar la mezcla de aire hasta llegar a una presión de 110 kilopascales y empezamos con una de 90. Entonces la nuestra sí, al final sí alcanza una gran diferencia. Bueno, sí, sí recuerdo de muchos problemas donde Sengel, para hacerlo rápido, dice, bueno, pues no estamos tan lejos del sobrecalentado y por lo tanto lo considero saturado. Sí, sí me he encontrado muchas veces con ese tipo de soluciones que cuando revisas la solución de ellos con la solución real, pues dices, sí, al final fueron unos pocos grados de diferencia, pero estrictamente era sobrecalentado. Si lo de ustedes de plano no está, yo digo, muy cerca en 3 4 5 grados, pues entonces sí tienen que hacerlo como sobrecalentado. Ok, profesor. E ¿Sí? igual también ahí el Sengel nos da como un rango de temperaturas para tratar la mezcla como una mezcla ideal. Igual la nuestra, ellos dicen que lo agarran como mezcla ideal desde el menos 10 grados centígrados hasta el 50, pero nuestro ejercicio llega hasta el 85 ¿Y, grados centígrados. Ahí también tendremos que ya aplicar lo que son alguna ecuación de gas real. y qué sustancias? Es aire y mezcla y agua, vapor de agua. No, háganlo ideal. Ah, ok. Sí, aunque se vaya a 80, nomás que se note ahí un buen letrero de en las suposiciones de que está bien hecho, pero bajo la suposición de gas ideal, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, vamos a exponer los proyectos. No, al principio sí hubiera querido exposición de proyectos, pero ya ahora ya que hice un balance de tiempos, creo que ando el límite en las clases que nos quedan para terminar los temas importantes, y entonces no va a haber proyectos. Lo que sí voy a acondicionar, decirlo de una forma, en Classroom es un espacio para que ahí suban los proyectos. A ver si ya eso se los platico el miércoles, ¿sí? Pero no, al final no va a haber una exposición. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces todo va a quedar como, debe quedar como bien explicado, ya sea en una presentación o en el video, ya que no vamos a exponerlo, ¿verdad? Sí, así es. Miren, para mí el documento más importante, espero que así lo estén haciendo, y de veras que bueno que surge la pregunta, es que haya un documento por escrito que, que sea la entrada a todo, un PDF, ¿sí? Y que el PDF te vaya explicando, vaya resolviendo y te vaya mandando a documentos alternos si es que los hay, ¿sí? Que el PDF te vaya explicando la teoría, te vaya diciendo el problema, cómo lo resolvieron y te diga, mira, vayan a la tabla y pruébenlo de esta forma, al Excel o a la tabla que hayan hecho, o vean este video, o lean este otro documento, pero sí necesito como un documento central que te guíe, ¿sí? No de que me lleguen 4 o 5 documentos y no sé por dónde empezar. Que haya un documento y por favor que sea en PDF, no en formato Word para que no se le pueda modificar nada, que sea PDF y que sea la guía. Y yo comience a leerlo y esa guía me mande al resto de los documentos, si los hay, por lo menos una tabla, a probarla. Y si hay videos, que me mande los videos. Y si hay otro texto, que me mande ese otro texto. ¿De acuerdo? Ok, tenemos dudas respecto a la teoría que deba de venir.
Bueno, en nuestro equipo nos tocó lo de cámara de combustión y no sabemos si debemos de incluir como la teoría básica de cómo se balancean esas reacciones o si esa parte la omitimos. La parte teórica, no es meter mucho de todos los temas de balances básicos, no. Más bien, ¿cuál me decías que era tu tema? Es de una cámara de combustión, tenemos que calcular la tasa de transferencia de calor. Mira, en ese caso, pues no nos vas a explicar cómo se hacen los balances de primera ley, pero quizás sí nos hables de las cámaras de combustión, ¿sí? En general, más bien por ese lado, pero no que nos repitas la teoría de primera ley o de segunda ley para hacer los balances, todo lo que hemos visto en este curso. Más bien vete por el lado del equipo o de los usos en tu problema, ¿sí? Y y quizás en cuanto a teoría de ecuaciones, pues lo que utilizaron para resolver su problema, pero sin irte hacia atrás en el origen de los balances, ¿sí? En cosas que sean más básicas, no, lo podrías evitar. Ok, y recuerdo que en el programa decía que íbamos a tener que resolver parte del problema o tal vez todo el problema a mano. Ya lo tenemos todo resuelto a mano, pero pues son muchos cálculos, no sabemos si No, debemos incluir ahí todo. cuando digo a mano, perdón, quizás sí hay una confusión, cuando digo a mano es de que uno de sus cálculos se tiene que respaldar con, bueno, sus cálculos que hace la tabla de Excel, por ejemplo, se tiene que respaldar con un ejemplo que se haya resuelto, entre comillas, a mano, ¿sí? O sea, con calculadora. Cuando ustedes lo pasen a sus documentos, pueden usar editores de texto, ¿sí? Pero esa solución no salió de las tablas, sino salió de sus calculadoras y de escribir las ecuaciones. En cuanto a la presentación, si creen que les queda mejor hacerlo a mano porque alguien escribe muy bien, pues háganlo a mano. Si creen que les queda mejor utilizar un editor de ecuaciones, utilicen el editor de ecuaciones. Pero sí, ahí sí, creo que lo dejé algo confuso. El término a mano me referí más bien a comparar unos cálculos hechos con calculadora, quizás utilizando ecuaciones, con sus resultados hechos por el programa, por la tabla. No, sí me refiero a eso porque ya están, pues en el documento ya están presentables con ecuaciones y todo, pero no sabemos si debemos agregarlo de todos porque nos tocó pues con aire teórico al 50, al 100 y al 200 y pues sí son bastantes No, cálculos. de esos cálculos que se hicieron en papel, pasen un ejemplo, ¿sí? El resto de los cálculos se deberían de poder hacer fácil en la tabla. Esa es la idea, ¿sí? Comparen un ejemplo y el resto se hacen las tablas. Para eso es la tabla, Ok. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, los detalles del examen ya aparecerán el miércoles. Va a ser más o menos el mismo formato que el examen anterior, pero si hay algún cambio, lo platicamos el miércoles. ¿De acuerdo? Profe, Sí. nosotros teníamos también una duda con nuestro problema del proyecto. Sí. Somos el equipo de Carnot. Nada más no estamos seguros a qué se refiere la parte última del problema donde dice grafique los resultados como funciones de bulbo seco de temperatura. Bueno, pues se supone que tu tabla, un problema base lo vas a resolver muchas veces a diferentes condiciones, que lo que en este caso va a ser temperaturas, y pues al final es graficar la evolución de esas temperaturas, presentarlo en una gráfica también, que podría quedar en el Excel o en el PDF o en ambos lados podrías tener esa gráfica. ¿Por qué no queda claro? Es que no entendíamos si era como plantear las ecuaciones en función de la del bulbo húmedo, pero bueno, creo que ya queda un poco claro. Eso hacen varios cálculos a varias temperaturas. Cálculos a varias temperaturas, ¿no?
¿Y cálculos de qué? De volumen. Creo que es de volumen. Ok, pues entonces es graficar diferentes resultados de diferentes temperaturas, qué volumen te dio, y esa es la gráfica que pide. ¿Sí? Obviamente yo debería de poder verificar esos cálculos en la tabla, pero bueno, el resultado general se puede observar, el comportamiento general se puede observar rápidamente de esa gráfica que ustedes van a hacer. ¿Sí? Gracias. Ok. Profesor, Sí. una duda semejante a lo que nos acaba de preguntar nuestro compañero. Nosotros también tenemos que graficar lo que es la transferencia de calor en función de la presión. Sí. Pero había comentado, creo que en unas clases pasadas, que el algoritmo que hagamos, ya sea la hoja de cálculos de Excel, no debe ser como automatizable para otros casos, sino que solo debe ser como descriptiva. Si era algo así o si tenemos que hacerlo como para cualquier tipo de mezcla de aire y vapor de agua. A ver, esto ya no lo entendí. Yo puedo teclear otros datos y obtener otros flujos de calor, ¿no? Sí, sí, pero nos estamos refiriendo o lo estamos haciendo en base al ejemplo del ejercicio 1. O sea, tenemos que hacerlo como para cualquier tipo de mezcla. Ah, a ver, ¿el problema te lo pidió para cualquier tipo de mezcla? No. No, pues no. Ahí sí, si no se meterían en muchos problemas, ¿sí? ¿No? Porque si quieren hacer una solución general, es que hay algunos problemas que dicen, resuelve nada más para el caso de reacción estequiométrica, pero hay otros que dicen, no, también resuelve si hay exceso de aire o si hay deficiencia de aire. Ahí sí, lo que diga el problema, ¿sí? No se meten en problemas de tratar de generalizarlo. Ahora, si les queda tiempo, pues estaría muy bien, pero no están, o sea, si el programa no lo piden, no están obligados a eso, ¿sí? Y dentro del margen que te permite el problema, pues puedes resolver diferentes casos y esos son los que podrías graficar. Ah, ok. Gracias, profesor. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, de nuestro ejercicio también nos dice, ya que tenemos como todos los cálculos, Uh-huh. que debemos de discutir los resultados. Exactamente qué debemos de hacer ahí, ¿es como una conclusión respecto a Una eso? conclusión de sí, ahí sí no podría decirte en qué sentido va a ir tu discusión, pero sí es una conclusión general de lo que hicieron, quizás hablar de las dificultades o si se dieron cuenta de qué no puede hacer o qué ya no puede hacer tu algoritmo, platicarlo, dejar muy claro que sí, que no. Esa conclusión general también sería muy útil en el documento principal para todo el mundo, ¿sí? Una reflexión de lo que hicieron, de las dificultades que encontraron y sobre todo de dejarle muy claro al usuario qué sí se puede hacer, que también se conecta con la pregunta anterior, y qué tipo de problemas no, ¿sí? Ok. Esta solo sería como para el documento en PDF, ¿cierto? No Sí, es necesario agregarlo al video tutorial. No, el tutorial que quede como tutorial y sería por el documento PDF a manera de conclusión. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, después reviso todas las que me dejaron en el chat que no pude ver el fin de semana y las iré contestando. Y si no hay más preguntas, pues nos vemos aquí el miércoles ahora sí, con mezclas, problemas de termodinámica de mezclas. Nos vemos para entonces, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos.